Buenas noches, profesor Bullones. Nuestro equipo está conformado por Cristian Piñeros y mi nombre, Maglu Miranda. El nombre del equipo se llama La Ley del Trabajo, de Trabajadores y Trabajadoras. Y bueno, vamos a comenzar con las teorías del derecho. Decimos que el imperialismo se entiende como una doctrina que sostiene el dominio de otras naciones o que tiene el dominio de las naciones sobre otras. Podemos decir que es una doctrina política que justifica la dominación de un pueblo o de varios estados a través de distintos procesos de colonización, de poblamiento, de explotación económica, podemos decir que de presencia militar, de presencia estratégica y de la subordinación cultural. Un ejemplo del imperialismo podemos decir durante la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría con la Unión Soviética y los Estados Unidos. Otra de las leyes otra de las teorías del derecho es el marxismo, también llamado socialismo científico. Se convirtió en una poderosa arma ideológica para aquel entonces, para el proletariado, donde presidía para el siglo XIX, era importante para ese siglo, donde no solamente abogaba por la liberación de ese pequeño grupo, sino por la liberación de toda la humanidad en lo que se refiere a cualquier forma de explotación. Se diferencia de todas las teorías de las clases sociales porque no es un tratado basado en pensamientos o ideas casi erróneas, sino que es una verdadera investigación científica de la sociedad. Un ejemplo de esta teoría podemos citar que fueron los intereses de la clase obrera para ese entonces, donde se fundamenta un carácter científico en el que se lucha para la clase obrera en aquel entonces para poderse librar del yugo capitalista que para ese entonces existía y así poder transformar la sociedad. La importancia de esta teoría en el derecho en nuestros tiempos trajo consigo cambios en las ciencias políticas y sociales, puesto que tiene un carácter de conocimiento científico, lo que la hace objetivo y lo que le dio a la historia una explicación materialista al descubrir la esencia económica en el desarrollo histórico, y lo hace una ley. O sea, esta teoría hizo con la evolución del tiempo, lo hizo de carácter de ley. Quiere decir que el proletariado puede luchar por sus intereses y al igual que la sociedad. Podemos también citar el sociologismo jurídico, que es la otra ley del derecho. Es una concepción judicial del derecho y lo importante en esta teoría es la jurisprudencia, no la legislación como tal. Los principales factores jurídicos a tener en cuenta son las relaciones con la aplicación efectiva del derecho ante los tribunales. Un ejemplo de ello podemos decir las normas o las reglas jurídicas que ejercen una influencia menor sobre las discusiones de los jueces, sobre las decisiones de los jueces. Por lo tanto, el juez es el único creador del derecho ante los tribunales. La importancia es que el Estado del Derecho es imprescindible para la apertura sociológica y tenemos que tener en cuenta con esta teoría la realidad circundante. Pone de frente, de manifiesto en que el derecho es más importante lo que debe ser a lo que es, siendo el derecho un proyecto de ordenación social, de ordenamiento social. Esto es una de las primeras 3 leyes importantes que hicieron o que le trajeron al derecho una evolución como tal. Muy buenas noches, profesor Bullones. Mi nombre es Cristian Piñeros y me toca exponer sobre la teoría del derecho del realismo norteamericano, básicamente su influencia. La influencia que podemos debatir en estos momentos es el argumento que funda la supremacía jurídica norteamericana. En su poderío militar y político es más difícil de rebatir. En la época de la Guerra Fría, si bien Estados Unidos era una de las superpotencias, su contraparte, que era la Unión Soviética, ejerció también una vasta e importante influencia. El marxismo, el estalinismo y el comunismo como ideologías políticas y jurídicas fueron implantados en muchos países del ámbito socialista,
Dicho impacto, sin embargo, fue limitado temporal e ideológicamente, en el sentido que después de la desaparición de los sistemas socialistas, tales doctrinas fueron rápidamente descartadas, siendo importadas para su implementación en nuevas leyes y teorías jurídicas provenientes de Occidente. Lo que sin embargo debe tenerse en cuenta es que aún sin considerar su poderío económico, político, militar en los Estados Unidos, el derecho y el pensamiento jurídico ha trascendido a nivel mundial debido a su intrínseca fortaleza. Sin pretender un análisis acabado del tema, al menos 5 elementos pueden distinguirse a este efecto: la calidad de la educación jurídica, el hecho de que los estadounidenses hablan inglés, la forma de presentación de sus ideas, el número de abogados norteamericanos y el hecho de que los Estados Unidos son un estado federal y por tanto descentralizado. Los Estados Unidos han sido capaces de crear y sustentar en el tiempo grandes instituciones de enseñanza. El vínculo con los estudiantes se mantiene mucho después de estos cuando han abandonado las aulas. Cualquiera que haya estudiado Derecho en una universidad norteamericana se habrá dado cuenta hasta qué grado tales universidades pueden mantener las relaciones con sus exalumnos. Lo anterior es no solo un asunto de recolección de fondos, aun cuando ellos es uno de sus principales propósitos, sino también de mantener a sus antiguos alumnos comprometidos con la institución, las escuelas norteamericanas de derecho. Por otra parte, la influencia de los estudiantes extranjeros a sus programas de pre y posgrado ha colaborado a elevar la calidad global del currículum en las escuelas del derecho norteamericana. Eso es un ejemplo de esta teoría norteamericana. La influencia de las teorías mixtas en el derecho. Aquí mencionamos la teoría mixta, nos vamos directamente a sus principios en los siglos pasados. Nos encontramos a Aristóteles, quien identificaba una diferencia plasmada entre los dos ámbitos, una perspectiva represiva y a su vez una retributiva de la pena. Teólogos y juristas españoles también apoyaban esta teoría, siguiendo lo sustentado por Tomás de Aquino, italiano, teólogo y filósofo católico. La principal influencia recibida por Tomás de Aquino se encuentra en Aristóteles. Algunos de sus representantes distinguen entre fundamento y fines de la pena y consideran que el fundamento de la pena está constituido exclusivamente por la retribución. En el fondo sustenta una teoría absoluta, aunque le asignen también a la pena los fines de la prevención general y la especial. Se trata de conciliar el carácter retributivo de la pena con la finalidad de una utilidad social o individual. La influencia del derecho en el comunismo. El comunismo se ha debatido desde el origen del comunismo, su grado de perfección ante el régimen capitalista. Ante la teoría comunista, los liberales admiten que el sistema capitalista presenta imperfecciones, pero sostienen que estos defectos no bastan para condenarlo. A sus ojos, a los progresos realizados desde hace 2 siglos por la economía de los países se deben a la acción de los empresarios. A pesar de esto, entre el capitalismo y el socialismo hay otro factor de controversia: las crisis económicas ineludibles que afectan los sistemas económicos. Los economistas liberales sostienen que existe también una balanza equilibrada. La economía capitalista provoca seguramente el paro en épocas de recesión, pero atenúa sus consecuencias con diversas medidas. La economía planificada asegura ciertamente el pleno empleo para precio de una tasa de crecimiento menor y una libertad muy limitada. El socialismo, en general, puede reclamar por sí el mérito de haber incorporado el elemento de la necesidad y la angustia humana a las fórmulas que hoy se utilizan para analizar el fenómeno económico. Aquí el principal ejemplo podemos nombrar en la Unión Soviética, todos los problemas que tuvieron en su economía, y
no hace mucho que se cumplió los varios años de la caída del muro de Berlín, podemos recordar que la parte que tenía la Unión Soviética estaba ligada a problemas, a escasez por el simple comunismo, y la otra parte de Berlín estaba el capitalismo, estaba Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, donde sí prosperaban muchas cosas. Eran las dos contracaras. Ese es un ejemplo de cómo ha influido el comunismo en la vida del mundo. Muy buenas noches, profesor. Mando saludos por parte del equipo de Marluis Miranda, Cristian Piñeros, en el equipo de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Hasta luego.